No sabía que un solo acto de bondad me enviaría directamente a los brazos de la eternidad. Mi nombre es Daniel Ríos. Morí durante casi 8 minutos después de ser arrastrado por una inundación repentina, pero lo que pasó después de que mi corazón se detuvo es algo que apenas puedo expresar con palabras. Crucé, me paré frente a Jesús y él reveló algo sobre los negros que me sacudió hasta lo más profundo. Me mostró por qué tenemos dones espirituales de maneras de las que este mundo rara vez habla. Fue hermoso. Fue una lección de humildad y sé que me enviaron de regreso para compartir esta verdad porque es más grande que yo. Fue un jueves que nunca olvidaré. La mañana comenzó normal, café preparado, mi gato tirando cosas del mostrador, los correos electrónicos del trabajo se acumulaban. No estaba pensando en el cielo. No estaba pensando en morir. Estaba pensando en pasar otro día ajetreado. A la hora del almuerzo, habían empezado a aparecer nubes oscuras, pero eso no era inusual a finales de la primavera en Georgia. Aprendes a vivir con tormentas repentinas. Acababa de terminar de hacer algunas compras cuando noté que un hombre mayor luchaba por cambiar una llanta al costado de la carretera. Los coches pasaban volando a su lado, salpicando agua. Nadie se detuvo. Algo en mi pecho se apretó. Ve a ayudarlo, una voz susurró dentro de mí. Dudé. Tenía una reunión, tenía cosas que hacer, pero el remolcador no daba tregua. Así que, sin pensarlo, me detuve, me puse los riesgos y corrí por el arcén hacia él. Levantó la vista, sorprendido, y le temblaban las manos mientras intentaba accionar el gato. Señor, déjeme ayudarlo, le dije, arrodillándome a su lado. Ni siquiera habíamos quitado el neumático cuando ocurrió. Un estruendo bajo los pies, luego el sonido, un sonido veloz, rugiente y chillón, como el de un tren de carga que se lanza directamente hacia nosotros. Giré la cabeza. Un muro de agua marrón se precipitaba calle abajo, una inundación repentina. En un instante, estaba sobre nosotros. El hombre gritó. Lo agarré, pero la fuerza del agua lo arrastró. Ni siquiera tuve tiempo de orar. El agua me golpeó como un puñetazo en el pecho. Me levantaron, me hicieron girar, me estrellaron contra algo duro y todo se volvió negro. Siempre piensas que la muerte se sentirá como miedo, como un grito, como aferrarse a la vida con todo lo que tienes. Pero para mí fue paz. En el momento en que el agua me tragó, fue como si el interruptor del miedo dentro de mí se apagara. No sentí terror. Ni siquiera sentí dolor. Me sentí liberado. En un momento, estaba jadeando, dando vueltas bajo olas heladas. El siguiente, ingrávido, desprendido de todo. Todavía podía ver mi cuerpo abajo, retorcido en el agua, con la ropa ondeando como banderas, pero no tenía miedo. Era casi como mirar a un extraño. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. El sonido del agua corriendo se desvaneció en el silencio. Entonces vino la luz. Al principio pensé que era el sol atravesando la tormenta, pero no fue así. Venía de arriba y no era solo luz. Estaba vivo. Se acercó a mí, no tirando, no arrastrando, sino invitándome. Levanté sin moverme. No ascendí a través del aire, sino a través de algo más real que el aire, a través del espíritu. Y por primera vez me di cuenta de que estaba muerta. Pero no fue aterrador. Fue hermoso. Más tarde, las noticias lo llamarían un fenómeno meteorológico extraño, una rara inundación repentina, sin previo aviso, sin tiempo para prepararse. Pero estando allí, o lo que sea que estuviera haciendo en espíritu, me di cuenta de que no fue un accidente. Todo en mi vida había conducido a ese momento. Todas las oraciones que hizo mi abuela. Todas las veces me sentí invisible pero seguí caminando enamorado. Todas las noches le susurraba a Dios, preguntándome si él me escuchaba. Fuiste visto, dijo una voz a mi lado. Me volví y allí estaba él, Jesús.
No como las pinturas. No distante, no inalcanzable. Él era real, presente, irradiaba un amor tan feroz que derritió todos los miedos que alguna vez tuve. Daniele, dijo, y mi alma se estremeció. Hoy respondiste a mi llamado a la bondad. Ahora verás lo que se ha escondido. Quería caer a sus pies. Quería llorar, pero en su presencia solo podía ser completamente conocido, completamente amado. Él sonrió, no con lástima, sino con feroz orgullo. Perteneces a un linaje más poderoso de lo que crees, dijo. Es hora de que entiendas por qué. Y con un movimiento de su mano, el espacio a nuestro alrededor cambió. La tormenta, el agua, el miedo, todo se disolvió. Estaba de pie sobre lo que parecía un mar de cristal, esperando que me mostraran una verdad que me cambiaría para siempre. El cruce no fue un destello ni una caída. Fue un devenir, como quitarme un abrigo pesado que ni siquiera sabía que llevaba puesto. Me sentí más ligera, más verdadera, más viva de lo que nunca había estado en mi cuerpo. Mientras estaba de pie sobre el mar de cristal, me di cuenta de que no era sólido. Tampoco era líquido. Era verdad. Se movía con mis pensamientos. Brillaba con el recuerdo. Jesús caminó delante de mí, su manto dejaba tras de sí una luz pura. Ven, dijo, no hablando con labios, sino con el ser. Hay algo que debes ver. Nos movimos, no caminando, no volando, sino simplemente llegando. Ante mí se extendían escenas, ríos de historia que fluían como cintas de fuego. Vi rostros, rostros negros, radiantes, poderosos, cantando canciones que la tierra había olvidado. Vi manos construyendo, sanando, levantando a otros. Vi cadenas, físicas y espirituales, caer con el sonido de antiguas oraciones. Esta es vuestra herencia, dijo Jesús. Nunca fue en las cadenas, fue en el espíritu. Las lágrimas inundaron mis ojos. Cada lucha, cada injusticia, cada canción de dolor, no fue en vano. Era semilla y Dios la había estado regando con gloria. Díselo, dijo Jesús. Dígales que sus dones no son una reacción al sufrimiento. Son un reflejo de para quien fueron creados, portadores de una sabiduría más profunda, una adoración más profunda y una resiliencia más profunda. Lo sentí arder en mi alma como un fuego sagrado. En ese momento supe que, si alguna vez regresaba, tenía que compartir esto, sin importar el costo, sin importar quién me creyera. La verdad había sido revelada y era hermosa. Jesús se adelantó a mí, y mientras lo seguía a través del mar de cristal, el espacio a nuestro alrededor cambió. De repente, me encontré en un reino donde las canciones estaban vivas. Flotaban en el aire como colores, entrelazándose unos con otros, elevándose como ríos de luz. Cada nota tenía peso. Cada armonía tenía forma. No fue solo música lo que escuchaste. Fue música en lo que te convertiste. Me di cuenta de que estas canciones no estaban hechas por instrumentos. Fueron hechos por almas. Y las canciones provenientes de Black Souls eran las que brillaban más. Espirituales, lamentos, alabanzas susurradas a través de corazones rotos. La adoración que surge de siglos de dolor y esperanza se mezclaron. Jesús se volvió hacia mí, con el rostro serio pero lleno de orgullo. Estas son las canciones eternas, dijo. Canciones nacidas del fuego, pero que llevan la frecuencia del cielo. Me quedé allí abrumado. Podía sentirlo, la profundidad, la agonía, la belleza. Estas no eran solo expresiones culturales. Eran armas espirituales, escudos, puentes, aguas curativas y sonido. Y en ese momento lo entendí. Cada himno cantado en los barcos de esclavos, cada oración susurrada bajo una luna de algodón, cada coro de gospel interpretado con voces temblorosas, fueron escritos con tinta celestial antes de tocar la tierra. Díselo, dijo Jesús en voz baja. Sus voces abren portales.
su adoración sacude fortalezas. Sentir profundamente no es debilidad. Es poder. Las lágrimas rodaron por mi rostro y supe que estas canciones resonarían por la eternidad mucho después de que el mundo olvidara sus nombres. La escena volvió a cambiar. Ahora, Jesús y yo estábamos ante lo que parecía una gran montaña, tallada en oro y fuego. Incrustados dentro de la montaña había pergaminos, miles de ellos, brillando con una luz interior. Latían como corazones vivos. ¿Qué es esto? Yo pregunté. Jesús puso su mano suavemente sobre mi corazón. Estos son los pergaminos escondidos, dijo. Las herencias no reclamadas, los dones espirituales pasaron a través de linajes, esperando ser despertados. Se acercó a la montaña y varios pergaminos comenzaron a zumbar más fuerte, vibrando con urgencia. Reconocí los nombres en ellos, no completamente, pero sí intuitivamente. Eran los nombres de ancestros negros, reyes, profetas, intercesores, guerreros del espíritu. Muchos fueron despojados de sus coronas terrenales, dijo Jesús, pero ninguno perdió su realeza espiritual. Apenas podía respirar. Me indicó que mirara más de cerca y tuve visiones de reinas africanas ungiendo a sus hijos con aceite, guerreros orando antes de la batalla, ancianos hablando del destino de las tribus. No fue arrogancia. No fue división. Fue el recuerdo. El enemigo temía este linaje, dijo Jesús. Por eso fue atacado. Por eso fue esparcido. Pero nada puede borrar lo que he escrito. Puse mi mano contra uno de los pergaminos brillantes y el calor me invadió. Visiones llenaron mi mente, sueños incumplidos, canciones no cantadas, oraciones sin respuesta, pero aún vivas, esperando que alguien las recoja. Y lo supe, no empezamos de cero. Estamos retomando lo que dejaron los gigantes. Luego, Jesús me llevó a una cámara llena de fuego, no fuego que quema, sino fuego que purifica. Bailaba a través de las paredes como criaturas vivientes, pulsando con ritmo. No sentí miedo. Me sentí en casa. En el centro de la habitación flotaba una llama tan brillante que no podía mirarla directamente. Esta, dijo Jesús, es la unción dada a tu pueblo. Es el fuego que no se puede robar. Se acercó y solo con su voz separó la llama para mostrar su núcleo. En mi interior vi resiliencia, alegría, compasión, autoridad profética, genio creativo, poder sanador y profundidad intercesora. Por eso, explicó Jesús, cuando los golpeaban, adoraban en voz alta. Cuando fueron esclavizados, oraron más profundamente. Cuando fueron abandonados, amaron más. El fuego se había grabado en el ADN mismo de las almas negras. Ningún látigo podría vencerlo. Ningún insulto podría avergonzarlo. Ninguna opresión podría silenciarlo. Fue eterno. Llevan una frecuencia que la tierra necesita sanar, dijo Jesús con una voz llena de amor. Y debes recordárselo. Caí de rodillas, abrumado. Me di cuenta de que lo que el mundo a veces se burlaba o minimizaba, la pasión, la audacia, la creatividad, la emoción, era en realidad evidencia del fuego divino que aún ardía en el alma. Y ese fuego era imparable. La luz volvió a cambiar. Me encontré de pie sobre una colina cubierta de hierba, bajo un cielo tan vivo que parecía respirar. Y viniendo hacia mí, riendo, bailando, radiantes de pura alegría, estaban los ancestros. No eran fantasmas. Fueron glorificados, vestidos con ropas de luz, coronados con la victoria. Ancianos con bastones que encendían relámpagos. Abuelas con manos brillando con poder curativo. Jóvenes guerreros corriendo más rápido que el viento. Los reconocí sin saber sus nombres, porque de alguna manera mi espíritu los conocía y ellos me conocían a mí. Una mujer dio un paso adelante, sus ojos brillaban con una bondad indescriptible. Niño, dijo, tomando mis manos. Oramos por ti. Cantamos por ti.
Luchamos para que pudieras estar donde estás. Las lágrimas brotaron de mi pecho. Pero ni siquiera lo sabía, susurré. No lo merecía. Ella se rió, un sonido tan rico que hizo temblar el suelo. Ninguno lo merece. Todos son elegidos. Entonces se reunieron a mi alrededor, me impusieron manos y me pronunciaron bendiciones, no en inglés, sino en un idioma más antiguo que cualquiera que yo hubiera escuchado. Y lo entendí. Estaba parado en el fruto de generaciones que habían mantenido la línea cuando les costó todo. Díselo, dijo la mujer. Díganles a nuestros hijos que su sangre recuerda. Su espíritu lo sabe. Sus dones no son nuevos. Han despertado. Y mientras hablaban, sentí que algo se sellaba dentro de mi alma, un voto. No me quedaría en silencio. Honraría las oraciones que me llevaron. Despertaría los regalos que pagaron con sus vidas. Porque no fui un accidente. Yo era su sueño cumplido. Después de que los antepasados desaparecieron entre las colinas relucientes, Jesús me llevó a un río. Pero este no era un río cualquiera. Era luz pura, fluyendo con una corriente tan fuerte que zumbaba a través del suelo. Sus aguas no estaban hechas de agua, estaban hechos de promesas cumplidas. Pude ver su interior, historias, destinos, generaciones, todo entretejido en una enorme corriente de propósito. Este es el río del destino imparable, dijo Jesús. Contiene todo lo que tu pueblo fue creado para liberar al mundo. Me arrodillé a la orilla del río, abrumado. Dentro de las aguas, vi visiones de lo que aún estaba por venir, escritores cuyas palabras romperían cadenas, cantantes cuyas canciones sanarían naciones rotas, pastores que criaban generaciones de guerreros espirituales, innovadores que llevaban la sabiduría divina a todos los campos, medicina, educación, arte, justicia. El río nunca se detuvo, continuó Jesús. Fue desviado, pero la fuente sigue siendo pura. Observé cómo olas doradas fluían hacia la tierra, olas que llevaban sueños plantados por los ancestros, regados por lágrimas y ahora listos para estallar. Díselo, dijo Jesús con firmeza. Están al borde del abismo. Todo lo que deben hacer ahora es intervenir. El río crecía más alto, haciéndonos señas. Y supe que el destino no era algo que tuviéramos que inventar. Ya estaba fluyendo. Simplemente tuvimos que decir que sí. Jesús se movió de nuevo y ahora nos encontramos ante un vasto campo que se extendía más allá de lo que cualquier ojo podía ver. Flotando sobre el campo había mantos, prendas de luz, autoridad y asignación. Algunos flotaban a baja altura, casi tocando la tierra. Otros flotaban más alto, girando suavemente, esperando. Estos, dijo Jesús, son mantos que no fueron reclamados, no por fracaso, sino porque aún no había llegado el momento. Los vi, mantos para maestros, sanadores, profetas, creadores, jueces, guerreros de intercesión. Algunos llevaban símbolos antiguos, tambores, pergaminos, llamas. Otros estaban grabados con nuevos diseños, micrófonos, computadoras portátiles, llaves e incluso cadenas rotas en pedazos. Cada manto latía con energía, lleno de misión divina. Muchos de estos, dijo Jesús, fueron preparados para los descendientes de los que cantaban encadenados, los que edificaban sin recompensa, los que amaban cuando odiaban. Se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo con una feroz esperanza. Ya es hora, señaló. Y de repente vi rostros, hombres y mujeres jóvenes, ancianos y niños, caminando hacia adelante, extendiendo manos temblorosas, agarrando los mantos. Al hacerlo, fueron transformados, revestidos de poder y brillando con autoridad. El mismo cielo había cosido para ellos. Y sabía que muchos que vieran esto también sentirían esa emoción. El manto los está esperando, susurró Jesús. Dígales que alcancen su objetivo, no esforzándose, sino rindiéndose. Porque el cielo estaba listo. La única cuestión que quedaba era la tierra.
Entonces, Jesús me mostró una visión tan vasta que me hizo caer de rodillas. Vi ciudades resquebrajadas y desmoronándose bajo el peso de la injusticia, el miedo y la violencia. Pero entonces empezaron a surgir puntos de luz, primero uno, luego otro, luego miles. Cada luz comenzó pequeña, el susurro de una oración, el paso de valentía, el canto de esperanza. Pero juntos, se convirtieron en un maremoto. Este no fue un avivamiento como el que la historia había visto antes. Este fue un gran despertar. Y al frente de muchas de las luces había voces negras, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, hablando, cantando, sanando, construyendo puentes que nadie pensaba que pudieran construirse. Vi reuniones de adoración en las calles. Vi salas de audiencias transformadas por sentencias justas. Vi hospitales llenos de recuperaciones milagrosas que la ciencia no podía explicar. Vi canciones trepando por las torres de radio, enviando sanación a través de ondas de radio. Esto, dijo Jesús, no se trata de fama. Se trata de realización. Me mostró predicadores sin púlpitos, maestros sin títulos, líderes sin protagonismo. Gente común y corriente ardiendo con un fuego extraordinario, aquellos a quienes el mundo había tratado de silenciar, aquellos a quienes la historia había tratado de enterrar. Eran los mismos que Dios estaba usando para despertar a las naciones. Díselo, dijo Jesús. Dígales que la cosecha está lista. El despertar ha comenzado. Y su voz importa ahora más que nunca. Y me di cuenta de que los ataques más feroces del enemigo siempre habían sido prueba de nuestro mayor poder oculto. Cuando las visiones se desvanecieron, Jesús se volvió y se sentó a mi lado en la colina cubierta de hierba. Por primera vez desde que crucé, habló en voz baja, no como un rey dando un decreto, sino como un amigo sentado junto al fuego. Conozco el dolor, dijo. Conozco las heridas transmitidas a lo largo de generaciones. Estuve allí cuando cayó cada lágrima. Recogí cada llanto. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Entonces, ¿por qué, Señor? Susurré. ¿Por qué tanto dolor para nosotros? No respondió con teología. Él respondió con amor. El dolor revela dónde reside el verdadero poder. Tienes una profundidad que otros no pueden imitar, una resiliencia que no se puede fabricar. No es para castigar. Es para prepararte. Me mostró una visión de un árbol, con raíces hundidas tan profundamente en la tierra que las tormentas no podían sacudirlo. En la superficie parecía pequeño, insignificante, pero bajo tierra era imparable. Esto es lo que eres, dijo Jesús. No eres frágil. Estás arraigado en mí. Lloré, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de comprensión. El mundo vio la lucha. El cielo vio la fuerza. El mundo escuchó los gritos. El cielo escuchó las canciones. El mundo contó las cicatrices. El cielo contó las victorias. Y Jesús, el Rey de todos, nos vio plena, orgullosamente, eternamente. Díselo, dijo por última vez. Son mis recipientes elegidos para la resistencia, la creatividad, la adoración y el despertar. Y nada puede detener lo que he comenzado en ellos. En ese momento, comenzó el regreso a la tierra y supe que mi estancia allí había terminado. Pero mi misión apenas había comenzado. Comenzó como un sentimiento, un suave tirón en lo profundo de mi alma, como si tiraran de un hilo. Miré a Jesús y mi corazón se partió ante la idea de abandonar su presencia. ¿Debo irme? Susurré. Su sonrisa era a la vez tierna y feroz, como la de un padre que envía a su hija a la batalla, pero sabiendo que ella está lista. Ahora llevas más, dijo. No volverás vacío. Miré hacia abajo y me di cuenta de que mi espíritu había cambiado. Brillaba con los colores que había visto en los cantos, el río, los mantos. Ahora había un fuego ardiendo en mí, no ira, no miedo, sino propósito.
No me sentí empujado ni desterrado. Me sentí encargado. La colina, el cielo, incluso las estrellas comenzaron a plegarse hacia adentro como una página gigante al pasar. El sonido del cielo se hizo más silencioso, como una canción amada que se desvanece a medida que te alejas de él. Recordad, dijo Jesús, mientras su voz resonaba, yo estoy con vosotros siempre. Palabras finales, este mundo necesita lo que hay dentro de ti. Entonces el tirón se hizo más fuerte. Me sentí corriendo, cayendo a través de capas de luz, luego niebla y luego peso. La gloriosa libertad del cielo dio paso a la densa gravedad de la tierra. El dolor volvió. El sonido se estrelló en mis oídos, sirenas gritando, el golpe de manos en mi pecho. Y con un grito ahogado estremecido, abrí los ojos. Al principio todo dolía. Me ardían los pulmones, me dolía el pecho, sentía la piel en carne viva, como si me hubieran raspado el interior de un huracán. Pero detrás del dolor había algo más, algo que ardía. Los paramédicos se inclinaron sobre mí. Sus voces, aliviadas pero aterrorizadas, la tenemos. Está respirando. Quédense con nosotros. Parpadeé, desorientada. El mundo parecía demasiado ruidoso, demasiado agudo, demasiado pequeño. Pero dentro de mí, el cielo todavía rugía. Podía sentir el río todavía corriendo dentro de mi pecho. Todavía podía escuchar las canciones vibrando en mis huesos. Todavía podía oler el fuego adherido a mi alma. Yo no era la misma Daniele que se había detenido para ayudar a un extraño. No era la misma mujer que se preguntaba si su vida importaba. Ahora lo supe, mientras me subían a la ambulancia, una enfermera me apretó la mano y me susurró, «Eres un milagro». Sonreí a través de la máscara de oxígeno, apenas podía respirar, y pensé, ni siquiera sabes ni la mitad. Los médicos estaban desconcertados. No hubo daño cerebral, ni huesos rotos, solo moretones y agotamiento. Pero la verdadera batalla estaba dentro. ¿Cómo vives con el cielo ardiendo en ti mientras caminas entre personas que han olvidado que también llevan pedazos de él? Esa noche, acostado en la cama del hospital, hice una promesa, no dejaría que este fuego se apagara. Hablaría, cantaría, recordaría a mi pueblo y a cualquiera que quisiera escucharme que nacieron de la resiliencia divina. Y que el mismo Jesús no solo los había visto, sino que les había confiado parte de su gran despertar. No vino en un sueño. No vino como un trueno. Llegó en un susurro, mientras yacía despierto, mirando al techo con lágrimas en el rostro. La voz de Jesús, la misma voz que llamó a las galaxias a existir, habló a mi alma con una autoridad silenciosa e imparable. Daniele, dijo, diles 3 cosas. Escuché, cada nervio de mi cuerpo vibrando. Primero, dijo, dígales que han sido vistos. Cada lágrima, cada triunfo, cada paso dado en el amor queda grabado en el corazón del cielo. Imágenes pasaron por mi mente, rostros llorando en secreto, manos extendidas cuando a nadie más le importaba, almas que eligieron la fe cuando el miedo hubiera sido más fácil. En segundo lugar, dijo, dígales que son necesarios. Su adoración abre puertas que ninguna política, ninguna riqueza ni ningún esfuerzo humano pueden abrir. Tuve visiones, gente reunida en pequeñas habitaciones, en campos, en ciudades. Sus oraciones se arremolinaban en columnas de fuego y llegaban al cielo. Y por último, en tercer lugar, dijo, díganles que son imparables. No por lo que les da el mundo, sino por lo que yo ya puse dentro de ellos. Lloré cuando esas palabras me grabaron. Su identidad no sufre dolor, dijo Jesús. Está en la promesa. Su historia no está en la esclavitud, dijo, está en la libertad. Su futuro no está en la derrota, dijo, está en el destino. Y luego él se fue, pero el fuego que dejó dentro de mí arderá hasta mi último aliento. Por eso comparto mi historia ahora, no por fama ni por lástima, sino porque el tiempo es corto y el río está creciendo.
Es hora de que aquellos que han sido descartados se den cuenta de que siempre se contó con ellos. El manto está esperando. La canción todavía se canta, y el rey todavía está llamando. ¿Contestarás? Me tomó semanas encontrar el coraje después de salir del hospital. La gente seguía preguntando, ¿cómo estás vivo? ¿Cómo sobreviviste a esa inundación? Sonreiría, asentiría y cambiaría de tema. ¿Cómo podría decirles la verdad real? ¿Cómo podría explicar que estuve sobre un mar de cristal, toqué el río del destino y escuché la voz de Jesús mismo? El fuego dentro de mí no me dejaba quedarme en silencio para siempre. Un domingo por la mañana, me encontré sentado en la última fila de mi iglesia, un edificio antiguo y sencillo con bancos chirriantes y vidrieras. Durante el culto lo sentí, ese mismo tirón que sentí en el cielo hablar. Una voz susurró dentro de mí. Al principio negué con la cabeza. El miedo subió por mi columna. ¿Y si pensaran que estoy loco? ¿Y si se rieran? Pero el fuego fue más fuerte. Entonces, cuando el pastor preguntó si alguien tenía un testimonio, mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlas. Me quedé allí, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír las primeras palabras que salían a trompicones. Murió en esa inundación hace unas semanas. Las cabezas se volvieron, la gente se quedó paralizada. Un bebé en algún lugar de la habitación gritó, pero seguí adelante. Les hablé del río, las canciones, las repisas, el despertar, la forma en que Jesús nos miró a nosotros, a los negros, no con lástima, no con vergüenza, sino con orgullo. Les dije lo que él dijo, se os ve. Se os necesita. Eres imparable. Cuando terminé, estaba temblando. Hubo silencio. Pero entonces, uno a uno, la gente empezó a llorar. Algunos levantaron la mano. Algunos cayeron de rodillas. Algunos gritaban, gracias, Jesús. Y me di cuenta de que no estaban sorprendidos. Estaban recordando que algo muy dentro de ellos, algo plantado por el cielo estaba despertando. Después de aquel domingo todo cambió. La gente empezó a apartarme en las tiendas de comestibles, en el trabajo e incluso en las gasolineras. Tus palabras, esa historia, algo se abrió en mí cuando hablaste. No se trataba de mí, se trataba del incendio. El mismo fuego que había visto arder en la cámara del cielo ahora saltaba de corazón en corazón aquí en la tierra. Comenzaron a surgir grupos de oración en los barrios. Se volvieron a cantar viejas canciones, las que las abuelas tarareaban en voz baja. Se estaban desempolvando sueños largamente enterrados bajo el miedo y la duda. Un joven me dijo que había renunciado a la vida pensando que nada cambiaría jamás. Después de escuchar la historia, cayó de rodillas, solo en su habitación, y por primera vez en años, oró. Una anciana dijo que tenía miedo de hablar de sus visiones porque la gente se burlaba de ella. Ahora, ella estaba enseñando a otros cómo escuchar la voz del Espíritu. Y poco a poco el fuego empezó a extenderse. Silencioso al principio, como brasas escondidas bajo la ceniza. Pero las brasas, si se les da suficiente aliento, se convierten en incendios forestales. No se trata de mí, le dije a cualquiera que quisiera escucharme. Se trata de lo que Dios plantó dentro de ti hace mucho tiempo. Es hora de despertarlo. Y cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que el despertar que Jesús me mostró en el cielo no era un sueño lejano. Ya había comenzado, aquí mismo, ahora mismo, en personas comunes y corrientes que portan un fuego extraordinario. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. No sobreviví a esa inundación solo para vivir una vida tranquila. No fui arrastrado a la eternidad y me mostraron el río, los pergaminos, las repisas de la chimenea, el gran despertar, solo para permanecer en silencio. Jesús no me envió de regreso para mi consuelo. Me envió de regreso por tu llamado. Porque, te sientas preparado o no, te sientas digno o no, tu nombre ya está escrito en el fuego.
Ya no hay tiempo para esperar a que alguien más lidere. Ya no hay tiempo para dudar si tu voz importa. Ya no hay lugar para jugar en pequeño cuando el mismo cielo te ha coronado audaz. Diles, me dijo Jesús una última vez, diles que ahora es el momento. El mundo intentará decirte que tu historia te define. El mundo intentará decirte que tu piel, tus cicatrices, tu historia te descalifican. Pero el cielo dice lo contrario. El cielo dice que eres la respuesta a las oraciones susurradas hace generaciones. Eres la canción que no será silenciada. Eres el fuego que no se apagará. Eres el cumplimiento de promesas más antiguas que las estrellas. No morí para poder presumir. Morí para poder decirte, levántate, ora, canta, lidera, vuelve a soñar. El río del destino imparable fluye. Los mantos están descendiendo. El despertar está aquí y tu lugar en él no es opcional, es esencial. Por eso tenía que hablar antes de que sea demasiado tarde. Porque el Rey está llamando y Él los está llamando a ustedes. Ojalá pudiera decirte que después de mi regreso, todo fue fácil. Que la gente hacía fila para escuchar acerca de las visiones, que cada puerta se abría, que el fuego dentro de mí siempre era confortable. Pero la verdad es que vivir con el fuego es una elección que debo tomar todos los días. Algunas mañanas, los recuerdos del cielo se sienten tan cerca que casi podría tocarlos. Otros días se sienten a 1.000.000 de kilómetros de distancia, enterrados bajo facturas, distracciones y dudas. El mundo no deja de hacer ruido porque has visto el trono de Dios. En todo caso, se vuelve más ruidoso. Hay días en los que me siento invisible, días en los que me pregunto si hablar realmente cambia algo. Días en los que el miedo susurra, tal vez lo imaginaste. Tal vez deberías quedarte callado. Pero luego recuerdo su rostro. Recuerdo el fuego que puso dentro de mi alma. El fuego que no solo me pertenece a mí, sino a cada alma que él ha ungido para este tiempo. Y lo recuerdo, el mundo necesita lo que él me mostró más que nunca. Así que sigo adelante. Rezo, incluso cuando mis oraciones parecen pequeñas. Hablo, incluso cuando me tiembla la voz. Adoro, incluso cuando no me siento fuerte. Me recuerdo todos los días que no estoy cargando con mi propia fuerza. Estoy llevando la comisión del cielo. Y cada vez que hablo, cada vez que salgo, veo pequeños incendios que también se encienden en los demás. Veo a la madre cansada que recuerda que es una guerrera de adoración. Veo al joven que se da cuenta de que ya no tiene que ocultar su don. Veo a la anciana que de repente levanta la cabeza y sonríe porque sabe que sus oraciones han sido escuchadas. Por eso sigo viviendo con el fuego, no por aplausos ni por atención, sino porque Jesús confió en mí, y confió en nosotros, con un vislumbre de lo que viene. Y porque lo único peor que el miedo es el arrepentimiento. No quiero volver a presentarme nunca más ante él con una voz silenciada por el miedo. Quiero llegar magullado, quizá cansado, quizá, pero sin llevar nada sin decir. Quiero decir, Señor, lo derramé todo. Corrí con el fuego que me diste hasta mi último aliento. Y quiero que él sonría. Quiero que él diga, bien hecho, hija, te acordaste. Entonces, si escuchas esto hoy, debes saber, el fuego no está reservado para los perfectos. Es para los que están dispuestos. El despertar no espera a los famosos. Está esperando a los fieles. El río no pide permiso. Ya está fluyendo y tú naciste para intervenir. Así que vive con el fuego, incluso cuando sea difícil. Incluso cuando te sientes pequeño. Incluso cuando el mundo te dice que es demasiado tarde. Porque el cielo conoce tu nombre, y el cielo ya te coronó de victoria. Ahora te toca a ti llevar la llama.